Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy mis hermanos la historia de San Eleazar mártir del siglo II a.C. Eleazar es un nombre que significa Dios me ayuda. La Santa Biblia en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, narra así la historia de este mártir. Eleazar era uno de los principales especialistas en explicar al pueblo la ley del Señor. Era varón de avanzada edad y de muy noble aspecto. Los enviados del malvado rey Antíoco querían obligarlo a desobedecer la santa ley de Dios, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, dispuso marchar voluntariamente al suplicio de apaleamiento después de rechazar valientemente todo lo que iba en contra de las leyes santas. Los que estaban encargados de obtener que los israelitas renunciaran a sus antiguos y sagradas costumbres los invitaban a simular que si hacían lo que la ley prohibía, aunque no lo hicieran, por ejemplo, que comieran carnes prohibidas por la ley de Moisés, pero que en realidad comieran carnes permitidas, para que obrando así se libraran de la muerte y por su antigua amistad con ellos alcanzaban benevolencia y buen trato. Tomando una noble resolución digna de su edad, de la venerabilidad de su ancianidad, de sus experimentadas y nobles canas, del inmejorable proceder que había tenido desde niño y sobre todo de su inmensa veneración por las leyes santas dadas por Dios, se mostró consecuente con los que profesaba y pidió que más bien lo enviaran a la muerte y en vez de hacerle propuesta que iba contra su conciencia. Y dijo estas inmortables palabras: a mi edad no es digno fingir hacer lo malo, aunque lo que se haga sea bueno. Porque después muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a los 90 años se ha pasado las costumbres que no tienen religión, también ellos por haber mentido y yo por haber simulado lo que no era cierto con el pretexto de conservar el poco tiempo de vida que aún me queda, se podrían desviar por mi culpa y yo atraería deshonra e infamia para mi vejez. Porque aunque yo lograra en el presente librarme del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podré librarme de los castigos que Dios tiene reservados para los que van en contra de su santa ley. Por eso, ahora al sacrificar valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble, al morir generosamente, con valentía y nobleza, por defender las leyes de nuestra santa religión. Al terminar Eleazar de decir las bellas palabras anteriores, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban cambiaron su suavidad de poco antes en dureza, después de oír sus valientes declaraciones y empezar a apalearlo sin compasión. Él, cuando ya estaba a punto de morir por los fuertes golpes, dijo entre suspiros: el Señor Dios, que posee la ciencia santa, sabe muy bien que yo, pudiendo librarme de la muerte, soporto por su amor los crueles dolores que produce en mí este apaleamiento, pero en mi alma lo sufro con gusto, porque se trata de demostrarle a mi Dios cuánto lo quiero y lo estimo. De este modo murió santamente. Y Eleazar no dejó solo a los jóvenes, sino a todos los creyentes, con su heroica muerte, un ejemplo de nobleza, de valor y de generosidad, y una invitación a preferir morir antes que pecar. ¿Qué me enseñará a mí esta bella narración de la Santa Biblia? No tengas respetos humanos que vayan contra tu alma. Sirásida. Esta fue la historia, mis hermanos, de San Eleazar, mártir del siglo II a.C. Este es un santo de la antigüedad, antes de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, hermanos, no sé cuántos han leído el Antiguo Testamento. Si se han dado cuenta, en el Antiguo Testamento, a la gente de Jerusalén, cuando los llevaron cautivos a otros países, en esos países les obligaban a que comieran carnes y alimentos prohibidos por la ley de Moisés, la ley que Dios había dejado a Moisés para los israelitas. Entonces, cuando esto sucede, mis hermanos, Eleazar y muchos otros les decía el rey y todos los servidores del rey de ese pueblo impío, les decían que comieran carne de la que ellos comían, nada más que simularan como que estaban comiendo alimentos de los que ellos estaban comiendo, y que de esa manera iban a salvar su vida
y no iban a tener problemas con ellos. Pero este Eleazar, sabiendo que nada más por simular estaban guardando su vida y no iban al suplicio, este prefirió ir al suplicio antes que ofender a Dios. De todas maneras, esto era una ofensa para Dios, porque era como un simulacro que ellos estaban haciendo para que los de esa ciudad no los torturaran o los mataran. Y entonces, este prefirió ir a que lo golpearan a palos. Fíjense nada más, a puros palazos. ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos una paliza así? En realidad, hermanos, a veces cuando nosotros nos golpeamos o nos dan un golpe, nos duele muchísimo. ¿Se imaginan una golpiza a palos? Esa era una tortura que utilizaban en aquel entonces. Había torturas de diferentes maneras que se les hacían a las personas. Fíjense, si desde aquel entonces preferían morir antes que ofender a Dios, se imaginan con mucho más razón los santos de este tiempo, después de Cristo en adelante. Se imaginan con mucho más amor lucharon estas personas, no importándoles que a ellos los llevaron al suplicio, que a ellos les fueran a encarcelar o cualquier otra cosa que ellos ya se esperaban, porque ellos preferían todo esto antes que ofender a nuestro Dios, cosa que nosotros preferimos a veces mejor ofender a Dios que ir a un suplicio. Todos nosotros, mis hermanos, somos de esa manera. No pensamos en lo que viene en un futuro, nada más pensamos en lo que estamos viviendo ese día. Y a veces es mejor, mis hermanos, pensar en lo que viene más adelante. Si nosotros sabemos que hay una gloria eterna, una gloria que nos va a dar nuestro Señor cuando vayamos ante su presencia. Yo todo el tiempo hablo de esto, mis hermanos, han de decir que parezco un disco rayado, pero es que esto es una realidad. Muchas personas que nunca han escuchado de esto, pues por eso siguen cometiendo el mal, por eso siguen haciendo las cosas que desagradan a nuestro Dios, porque no les importa lo que suceda, no les importa que ellos a veces reciben castigo tras castigo y piensan que eso es normal, porque nunca han experimentado el amor de Dios en sus vidas. Esta gente era lo que experimentaba, un amor infinito por Dios. Y en aquel entonces ellos sabían que nuestro Padre Dios los guiaba a donde quiera que ellos iban. Si ellos habían sido desterrados a otro país, fue por la causa de que ellos habían pecado contra Dios. Y ellos lo sabían, que le habían fallado gravemente a Dios. Y por eso habían sido desterrados. Por eso Eleazar, mis hermanos, prefirió ir al suplicio antes que otra cosa sucediera. Porque los jóvenes que lo admiraban a él iban a seguir sus pasos. Entonces, cuando él miró todo esto, que los jóvenes estaban haciendo lo mismo que él hacía, solamente por conservar su vida un poco más de tiempo, pues en realidad él se decidió mejor ir al suplicio para que los jóvenes, al ver su heroica valentía, pues ellos también se iban a animar, iban a hacer lo mismo que él, amar a Dios antes que hacer caso a los hombres, porque los hombres nos van a llevar a la ruina. Si no hacemos caso de Dios, mis hermanos, y solamente hacemos lo que el pensamiento nos dicta o el corazón nos dicta, hay muchas de las veces que hacemos lo que el pensamiento nos dicta y no pensamos en las consecuencias que más tarde pueden venir. Por eso, cuando estamos enfermos, cuando sentimos una enfermedad tan terrible en nuestro cuerpo y no se nos va, es por esa causa, hermanos, porque no seguimos los pasos de Dios. El Señor nos envía un breve apretón de cuello para que volvamos a sus caminos. Y por eso, hermanos, vamos a seguir a Dios con mucho más amor, como lo hicieron estos santos, que no se desviaron ni un instante de su vida. Y cuando ellos se desviaban, sentían en su corazón que le estaban fallando a Dios. Ojalá y nosotros sintiéramos lo mismo cuando caemos en el pecado, que sintiéramos lo mismo que estas personas, que le están fallando a nuestro Dios, y sabiendo que le estamos fallando, cambiar, mis hermanos, hacer un cambio en nuestra vida para seguirle a nuestro Dios de todo corazón, y no solamente porque las personas nos lo dicen. Muchas personas van al templo solamente porque tienen que cumplir, por cumplimiento, por cumplir a la ley de Dios, no porque ellos sientan el deseo de ir al templo y postrarse ante Dios,
sino porque muchas personas a veces los obligan o los chantajean con algún regalo y por eso van al templo. De esa manera nada debe ser, mis hermanos. Debe ser voluntariamente que amemos a Dios, y por eso hay que hablarle a nuestros jóvenes, hay que hablarle a las personas que vienen detrás de nosotros para que ellos poco a poco se vayan integrando al amor de Dios. Como San Eleazar, que él se dio cuenta que si seguía sus caminos, los jóvenes iban a seguirlo también a él, iban a hacer lo mismo, y por eso decidió mejor ir al suplicio antes de ver a los jóvenes que también iban a ir torcidos y no iban a seguir las reglas de Dios. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes para que ellos nos sigan también los caminos que llevamos. De la misma manera que a nosotros nos enseñaron nuestros padres, enseñemos a nuestros hijos para que ellos más adelante crean en Dios, y no que poco a poco nuestros hijos y los descendientes que vienen después de ellos ya se olviden totalmente de Dios. Busquemos de Dios, mis hermanos, que en Él encontraremos la paz. Que Dios les bendiga.